Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Vaya por favor y busque el libro de San Juan. En el libro de San Juan vamos a leer el capítulo 5 del verso 12 al verso 16. Vamos a entender algo maravilloso que yo espero que impacte en su corazón, que llegue hasta lo más profundo. Le pido a Dios que su Espíritu Santo que ha sido derramado en ustedes lleve esta palabra hasta lo más profundo de su corazón para que podamos entender verdaderamente lo que Dios dijo con estas palabras. Y ese es el tema de esta palabra, de este mensaje que Dios nos trae: no peques más. Vamos a ver la intención, la profundidad que el Espíritu Santo en Cristo Jesús dice por medio de estas tres palabras: no peques más. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 12, capítulo 5, del verso 12 al 16, hablando de este hombre que llevaba ya mucho tiempo enfermo y el Señor se acercó para manifestar su poder, su gracia, su misericordia y sanarlo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Para poder vencer al pecado, necesitamos saber cómo empieza, cómo trabaja, cómo es que el pecado se presenta delante de nuestra vida, delante de nuestros ojos. El pecado es una muerte espiritual, es un mal espiritual que nosotros no podemos ver con los ojos carnales. Por esto es que muchas veces el pecado nos está ganando la batalla. Por eso es que muchas veces, como Pablo decía, ya cuando me di cuenta ya pequé, ya le fallé a Dios, ya cometí el acto. ¿Por qué? Porque no me di cuenta, porque no sé, porque no veo con los ojos del Espíritu cuando el pecado se está acercando a mi vida. Por eso es bien importante que nosotros empecemos a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver cuando el pecado se está presentando, se está acercando, está tocando a la puerta de nuestra vida. Por eso es que muchas veces nosotros no sabemos cómo vencerlo, y le repito constantemente, nos está ganando. ¿Sí? Muchos creyentes que piensan que con el hecho de arrepentirse, de reconocer su maldad delante de Dios y de clamar por la sangre de Cristo, su pecado se irá de sus vidas. Hay muchos que así lo creen, y no es que la sangre de Cristo no sea poderosa, sino que se olvidan que no se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes que nada más se conforman o piensan que lo único que tienen que hacer frente al pecado, ¿sí?, es arrepentirse, invocar la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo, y con eso el pecado se irá de sus vidas. Y muchos de nosotros también así estamos viviendo, pensando, pero
¿qué resulta? ¿Cuál es el resultado de estas cosas? Verdaderamente vemos que el pecado sigue y sigue y sigue obrando. Pablo dice en su carta a los romanos que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con los miembros a la ley del pecado. Es decir, no podemos deshacernos de este cuerpo. Cuando dejemos este cuerpo, verdaderamente el pecado dejará de nuestra vida. Pero mientras vivamos en un cuerpo carnal, el pecado tiene siempre la atracción. No es que nosotros vayamos a buscar, por sorprendente o increíble que parezca, nuestra carne también tiene cierta, aunque limitada, cierta voluntad propia. Y lo vemos reflejado cuando un hombre, y esto normalmente las mujeres son muy dadas a decir que los hombres somos muy fisgones, pero no es verdad. Somos igual. Somos igual porque estamos dotados de lo mismo, en cuerpos distintos. Pero ¿qué pasa cuando usted ve a una persona? Lo primero que hace es voltear. Quizá usted en su pensamiento va viendo una cosa, va viendo otra, pero por inercia, involuntariamente, aunque sea por un segundo o por un momento, no estoy diciendo que usted se queda y se pierde. Hay personas que lamentablemente sí, se pierde viendo a una persona, pero de momento, instantáneamente, como si su carne se moviera, con una voluntad aparte a la suya, usted voltea, por un momento lo ve o la ve, y si Dios está con usted, usted se da cuenta que no es lo que debe de hacer y regresa su mirada. Y no estoy diciendo que eso es pecado, pero sí estoy haciendo ver que nuestro cuerpo también tiene una voluntad, y la voluntad del cuerpo, de la carne, siempre va a ser buscando sus deleites, sus placeres, lo que al cuerpo le gusta y le agrada. Y muchas veces nosotros le damos esa libertad, le damos esas satisfacciones, pero dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, mientras estamos cometiendo el acto, el hecho, no sentimos ningún remordimiento, ningún cargo de conciencia, nada nos detiene, nos dejamos arrastrar por la carne. Pero ¿qué sucede cuando lo hemos terminado? En el espíritu, en nuestro interior, nos damos cuenta que no estamos haciendo bien, que no hicimos bien. ¿Pero qué pasó? Ya el pecado ya se llevó la batalla. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. Y acusados, como dice la palabra, acusados por nuestra conciencia, vamos a Dios, buscamos la gracia de Dios y estamos engañados pensando que solo basta con decirle al Señor: sí, Señor, mira, yo le di rienda suelta, hice esto, hice el otro, perdóname, ahora, Señor, yo clamo por tu sangre. Y pensamos que ahí para la cosa, que con eso es suficiente. Pero si fuera suficiente, la pregunta es: ¿por qué volvemos a tropezar, como decimos humanamente, con la misma piedra? Y le repito, no es que la sangre de Cristo no tenga el poder, es que simplemente no estamos haciendo todo lo que Dios manda, como Dios lo manda. Por eso es que el pecado sigue ahí. ¿Qué pasa con un niño cuando usted lo baña, lo limpia? ¿Sí? Pero ábrale la puerta y pregúntese cómo va a regresar. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si Dios nos agarra, nos lava, nos baña, nos limpia, pero nos cierra la puerta? Eso es lo que tenemos que entender. Que si ya hemos sido lavados, si ya hemos sido limpiados por nuestro Dios, ya no tenemos nada que ir a hacer afuera. ¿Cuál es el afuera? Al mundo.
Porque tarde o temprano el mundo nos va a engañar. El mundo está lleno de mentiras. Usted se engaña en su pensamiento. Usted cree y piensa y dice: no, yo me voy a ir a divertir sanamente con mi familia. Vamos a ir a comer, vamos a ir a pasear, a llevar los hijos. Pero usted no se está dando cuenta cómo está trabajando el mundo en su persona. ¿Por qué? Porque sus ojos están divagando por todos lados. Y así es como empezamos a abrirle la puerta al diablo y al pecado. Porque si bien hiciéramos con ir a divertirnos llegando a casa, a la casa de nuestro Padre, como nos ha venido hablando el Espíritu Santo, antes de ir a dormir, ponernos a cuentas y en paz con Dios. Señor, si hay algo que por mi caminar, por mi vagar en el mundo, se ha pegado a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo, Señor, en esta hora se ha quitado, se ha removido, se ha echado fuera por el poder de tu sangre. Pero ahí vamos dejando la semilla y volvimos a salir, y tenemos que salir, por supuesto. No nos vamos a encerrar en 4 paredes y morirnos de hambre. Dios no nos está mandando a no salir del mundo, a no salir al mundo. Dios lo que nos está llamando es a limpiarnos de las contaminaciones del mundo. ¿Cuánto cuesta, mayormente mis hermanas, lavar la ropa? No solamente el esfuerzo, los gastos que genera el agua, la luz, el jabón, el suavizante, la máquina para que talle, para que seque, colgarla, que se seque, doblarla, tal vez plancharla. Fíjese cuánto cuesta limpiarla. Y usted sale 1 hora, 2 horas y huele a su ropa. Y dígame si huele a Suavitel o huele al suavizante. Huele a humo. Y eso pasa espiritualmente en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y es como si fuésemos, ¿qué hacemos con la ropa sucia? ¿Acaso la doblamos y vamos y la revolvemos con la ropa limpia? Lo primero que hacemos es irle a echar al depósito, al cesto, al bote, donde está la demás ropa sucia. Porque sabemos que necesita lavarse. Así necesitamos lavarnos constantemente, todos los días, porque todos los días caminamos por este mundo y nos contaminamos. Y esas contaminaciones son el principio, la manera en la que nosotros no nos damos cuenta, pero el pecado empieza a trabajar en nuestra vida. Y por eso el pecado sigue ahí. Y por eso no es que, le vuelvo a repetir, la sangre de Cristo sea insuficiente o no tenga poder, sino que no estamos completando verdaderamente el proceso que Dios nos ha mandado. Y hay algo que se nos ha olvidado. Cuando nos confesamos a Dios, cuando pedimos a Dios que nos limpie con su sangre, se nos olvida que Dios nos sane. Mire lo que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre. Mira, no le dijo: mira, has sido limpiado. Mira, has sido sanado. La enfermedad, el mal ha sido quitado de ti. Pero cuídate que no te venga otra cosa peor. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos lave de su sangre, hemos ignorado que el pecado está ahí. Por tanto, si le pedimos: Señor, pero sáname de este pecado, quita, Señor, de mis miembros o de mi miembro, donde quiera que esté este pecado, yo te estoy pidiendo tu sanidad. ¿Para qué? Para que mis miembros no sirvan para el pecado. Nada más. Ahí es como le muestro este ejemplo, no sé si sea el correcto, pero
¿Qué pasa en tiempo de calor? Los mosquitos. Ay Dios, los mosquitos. ¿Por qué en tiempo de calor? ¿Por qué cree usted que los mosquitos salen en el tiempo de calor? Porque es el único tiempo donde se pueden alimentar. Si fuera en el invierno se morían. ¿Y qué pasa en tiempo de calor? Usted se duerme en lo más ligero de ropa y es cuando los mosquitos andan ahí y lo escuchamos al mosquito y nos agarra en la peor hora, en la hora en la que menos queremos despertar y simplemente ahí manoteamos. A veces nos cubrimos con la sábana, ¿sí? Con la cobija tal vez. Y ya pensamos que el mosquito se fue, pero luego por el calor nos volvemos a destapar. Muchas veces agarramos de, ay, vete de aquí, y pareciera que el mosquito nos escucha y dice, bueno, te dejo de molestar, pero te voy a picar. Y así pasa con el pecado, nada más lo sopleteamos, nos cubrimos, pero ¿qué pasa cuando estamos verdaderamente fastidiados del mosquito? Ya nos dio 3, 4, 5 piquetes. ¿Cómo reacciona usted? Lo primero que se levanta, les echa la cremita que no le da comezón, apaga la luz y lo prende y no se vuelve a dormir hasta que no ha matado el mosquito. Dicen por ahí que muerto el perro se acabó la rabia. Y eso, le pongo eso como ejemplo porque es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente lo que hacemos con el pecado y lo que tenemos que hacer. No solamente ahuyentarlo, vete de aquí, me voy a tapar con la sangre del Señor, sino levantarnos en el poder del Espíritu del Señor Jesucristo y clamar a Dios por ser sanados de ese pecado con el que venimos batallando. Se lo decía en una ocasión una hermana, es que yo ya no la aguanto y le pido a Dios fuerza. Pues por eso sigue ahí. Si tú le pides a Dios fuerza para soportarla, no te quejes. En lugar de decirle, Señor, ya no podemos estar juntas, o que se vaya o que se quede. Y yo se lo doy como testimonio. Ahorita hablando de esto, recuerdo yo tenía un compañero, una persona muy difícil. Me molestaba mucho, de verdad. Me molestaba porque no lavaba la ropa y a mí me afecta porque la ropa que no se lava está más arrugada, está más quebrada. A mí me cuesta más trabajo plancharla, pero me daba coraje porque yo decía, la gente está pagando por un servicio que no hace. Y yo le dije al Señor, Señor, o que se vaya o llévame a otro lugar, porque yo no quiero que se blasfeme tu santo nombre por causa de la dureza de su corazón. Y le doy testimonio para la gloria de Dios. Ese hombre se fue y no pasó mucho tiempo, no soy muy dado a recordar los tiempos ni a hacerme hincapié en eso. Pero si fue 1 o 2 meses fue mucho. Tú sabes, Señor, que Él no está haciendo bien su trabajo, no es digno de este trabajo. No está cumpliendo. Para que yo no blasfeme tu santo nombre, Señor, o te lo llevas o me sacas. Te lo pido de favor, claro, no en una exigencia al Señor. Y así es como nosotros debemos de ponernos delante de Dios contra el pecado. Señor, yo ya no puedo con esto. Una y otra vez, y creo que lo he vencido, y creo que lo he derrotado, y Señor, y vuelve a mi vida. Entonces yo no necesito una limpieza, yo necesito algo más profundo. Algo que comience de dentro hacia afuera. Y esa es una sanidad. Señor, sáname. Yo quiero ser sano de este mal, de este pecado, Señor Jesucristo, que está verdaderamente ya enseñoreado sobre mí. Controla mis miembros. Y por mi fuerza,
con mis estrategias, con mi manera de pensar, simplemente no lo he podido vencer. Y así es porque muchos amados en Cristo llevan una vida pecaminosa, verdaderamente difícil. Yo cuando veo a las personas en la casa de Dios postradas, llorando, clamando, cantando, yo sé que eso viene del corazón. Hay muchos que critican, tal vez yo en otro tiempo erradamente lo critiqué, lo juzgué, dije, ay sí, esta está llorando y al rato ahí está mentando mamás o no sé. Pero en ese momento estás actuando verdaderamente por el Espíritu de Dios. Te estás dejando arrastrar por el Espíritu. Pero ¿qué sucede cuando te alejas? Cuando termina. El pecado no tiene ninguna impaciencia, no tiene ningún obstáculo. Sí, ve, corre, ándale, alaba a Dios y exáltalo, llora. Cuando salgas vienes y nos vamos. Yo te espero aquí afuera. Yo no puedo entrar, a mí no me gusta eso, pero cuando salgas nos vamos. Porque no se recibió una sanidad verdaderamente. Por eso este hombre, el Señor le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más. Y vamos a ver dos casos de sanidad con consecuencias distintas. En este caso, el Señor sana a un hombre que tenía 38 años enfermo. Mire usted la gravedad de las cosas. Tenía demasiado tiempo enfermo como para que este hombre tomara tan a la ligera lo que Dios le había dado, lo que el Señor Jesucristo le había dado. ¿Qué tomó tan a la ligera? ¿Su sanidad? No, la advertencia que Dios le dio diciéndole, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Por qué el Señor Jesucristo le hace esta advertencia? Porque el Señor conocía el corazón de ese hombre y sabía que volvería a pecar. Aunque el Señor Jesucristo estaba consciente que ese hombre iba a volver a pecar, le dio la oportunidad de ser sano. Pero le entró por una y le salió por otra la advertencia. Cuídate de ti mismo para que no vuelvas a pecar. ¿Y cuál fue la respuesta y la reacción de este hombre al amor que Dios le había concedido mediante su sanidad? Dice el versículo 15 y 16 que fue y le dio aviso a los judíos. Fíjese nada más, qué manera de pagarle. Miren, ese es el que me sanó. Cuando él sabía, ese hombre sabía que estaban buscando a Jesucristo porque hacía cosas, sanidades en el día de reposo. Según la Biblia, según este evangelio de San Juan, esa es la puerta que el diablo abrió, ¿sí?, para empezar a envenenar los corazones de los judíos para que procuraran matar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sana a este hombre, le advierte que tenga cuidado consigo mismo, y este hombre parece que no recibió nada. Va y acusa al Señor Jesucristo y dice el versículo 16 que por esta causa los judíos lo perseguían y procuraban matarle. Es la primera vez, es el principio, según el evangelio de Juan, en el que se comienza, ¿sí?, todo este complot para matar al Señor Jesucristo por la sanidad de un hombre. Por la ingratitud de un hombre que no entendió la profundidad de las palabras que Dios le estaba diciendo. Mira, has sido sanado, no peques más, porque te va a pasar algo peor. ¿Y cuántas veces recibimos la gracia de Dios y lo primero que vamos a hacer es ir a tirarla, a menospreciarla?
Y volvemos, como bien dicen los proverbios, ¿sí? La puerca vuelve al cieno y el perro a su vómito. Porque somos atraídos por el pecado, porque tenemos un cuerpo enfermo. Pensamos que porque hacemos ejercicio, comemos saludable, tomamos agua, no tenemos ninguna necesidad de ningún medicamento. Pues ahí está la verdad. Estás viviendo en un cuerpo que no puede resistirse al pecado. Pero que gracias, como Pablo dice, ahí igualmente en el libro en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿sí? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo? El Señor le dijo, bástate de mi gracia. Yo sé, Pablo, que tú pecas, aunque muchos dicen que era una enfermedad. No es una enfermedad. Pablo batallaba con un pecado y haciendo un breve paréntesis, por las cartas que Pablo escribió, nos damos cuenta que Pablo tenía un carácter muy fuerte, era un hombre muy iracundo. Pablo quizá, no lo afirmo, pero Pablo quizá amaba tanto a Dios que cuando él se enojaba, sentía tanto dolor porque decía, Señor, tú has sido muy tierno, muy paciente, muy amable conmigo, y yo luego soy de mecha corta y empiezo a enojarme. Pablo era un hombre muy celoso de Dios. Pablo se exasperaba porque decía, caramba, si yo puedo, ustedes, ¿por qué no? Pablo no le tenía esa paciencia a las personas tal vez. Y por eso le decía, Señor, quítame ese carácter iracundo, esa impaciencia. Y el Señor le dijo, mira, Pablo, bástate de mi gracia. Cada vez que tú te sientas sucio, por eso yo te voy a limpiar. Pero te voy a decir una cosa, Pablo, yo necesito que tú tengas ese carácter. Quizá por el carácter de Pablo muchos se fueron. Pablo tal vez los regañó de forma muy agresiva, muy violenta, quizá para la persona, y se dieron la vuelta y se fueron, y el Señor les dijo, yo me voy a encargar de ellos. Pablo, yo necesito que tú sigas con ese carácter, por eso no te puedo limpiar. Porque yo necesito fuerza para que se conviertan. Y Pablo lo sentía tal vez como un pecado, o tal vez había algo más. Pero el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Yo te voy a limpiar, no te voy a sanar. Hay pecados que Dios va a sanar y pecados que Dios va a limpiar, porque aunque no nos guste o parezca que Dios se contradice, Dios sabe por qué los permite en nuestra persona. Pero depende de nosotros. Un pecado que te hace sentir mal, que te va a alejar de Dios, pues es un pecado que necesita ser sanado por Dios. Por esto el apóstol Juan dice que hay pecados que son pecados, perdón por la reincidencia, pero hay pecado de muerte, hay pecado que te aparta de Dios. Hay pecados que cometes y no te alejan de Dios, pero hay pecados que sí. Y es importante que nosotros aprendamos a discernir las cosas. Por eso el Señor, le repito, le decía a Pablo, bástate de mi gracia. Esto va a estar en tu cuerpo y no lo voy a quitar porque a mí me conviene a mis planes. Pero vemos a este hombre del que estamos hablando, que tenía ya 38 años enfermo. ¿Cuánto tiempo en su corazón anheló el ser sanado? Y el día que Dios tiene misericordia y lo recibe, abre la puerta a las tinieblas, al mal, y desde ese día comenzaron a buscar al Señor Jesucristo para matarlo. ¿Le sucedió algo peor a este hombre? Ciertamente que sí. La Biblia no nos lo dice. La Biblia no nos muestra qué pasó con este hombre.
Pero imagínese, si nos habla de Judas, el Señor le dijo no es, si es Herodes, ¿va? El que fue, no, Poncio Pilato. Le dijo a Poncio Pilato: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dada de arriba. Así que el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Y vemos lo que le pasó a Judas. Judas lo entregó, pero ¿quién comenzó todo el complot de este hombre? No iba a recibir un premio. Por supuesto que tuvo que haber recibido algo más grande, algo más fuerte. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios, por su pecado de incredulidad. Yo ya estoy sano, ya ahora voy contra ti, no me interesa, ya va a ser tu problema. A pesar de que había sido sanado. Veamos otro caso similar allí mismo en Juan capítulo 8 versículo 3. Aquella famosa mujer que muchos dicen que era una prostituta. María Magdalena no era una prostituta, ¿sí? La palabra testifica que fue hallada en el adulterio. Estaba con un hombre casado, porque ella no estaba casada. Ella, humanamente hablando, era la amante de un varón, pero no una prostituta, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso de María Magdalena. Dice San Juan capítulo 8, en adelante hasta el 11, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nuevamente viene la advertencia de Dios, pero aquí vemos un caso distinto. ¿Por qué? Porque según la Biblia, María Magdalena fue una fiel seguidora de Jesús el resto de su vida. Junto con María, la madre de Jesús, fueron las que estuvieron con él en su crucifixión. Y aunque no se menciona, lo más seguro es que María Magdalena fuera parte de aquel grupo de los 120 que estuvieron en el aposento alto para recibir poder del Espíritu Santo. María Magdalena guardó verdaderamente, o tuvo una profundidad en su corazón de la palabra de Dios. Dios nos muestra dos casos distintos. En ambos el Señor les dice: has sido sanado, no peques más. Pero ¿por qué en uno funcionó y en otro funcionó? Gloria a Dios, gracias a Dios, porque ahora por medio del Espíritu Santo y la palabra podemos ver dos casos distintos. ¿Cuál es la diferencia? ¿El género tal vez? Ciertísimamente que no. Aunque Jesús hizo lo mismo con estas dos personas, la diferencia está en el corazón y en la mente de las personas. Podemos darnos cuenta en las congregaciones. Podemos darnos cuenta cuando nosotros nos convertimos, o cuando Dios nos llamó a otras personas, cuando son congregaciones más grandes.
¿Y por qué Dios nos llama a continuar y por qué muchos se van quedando en el camino? ¿Por qué no todos siguen? ¿Por qué si todos recibimos la misma gracia, el mismo perdón, la misma misericordia, no todos respondimos de la misma manera? Porque no hacemos conciencia de lo que hemos recibido. Porque no estamos verdaderamente entendidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque simplemente lo tomamos, dejamos, si es que así lo pensamos, dejamos que dé fruto y ya. Pero cuando estamos meditando lo que Dios hizo, entonces comenzamos a entender la grandeza de la obra de Dios y nos quedamos por gratitud. Porque entiendo que Él me compró a un precio tremendo. Porque he entendido que separado de Él, el pecado va a ser de mí lo que bien le parece. El mundo va a ser de mí lo que bien le parece. Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Hebreos, capítulo 10, del verso 1 al verso 3, dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. María Magdalena borró de su corazón y de su mente los placeres que había sentido por su pecado, y se recordaba siempre los sufrimientos y los dolores que vivió por practicar su pecado. Si tú alimentas tu corazón y tu mente, si estás consciente de los placeres que produce el pecado e ignoras de manera consciente las consecuencias, el pecado siempre estará en ti y te vencerá. Dice que por esos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, dice que se hacen memoria. ¿Sí me está entendiendo? ¿Dónde está la raíz de ese pecado en nuestra memoria? ¿Por qué? Porque nos seguimos recordando lo placentero que es. Y así estoy yo alimentando al pecado, y así le estoy dando la bienvenida, y así lo recibo, y así lo mantengo, y así lo alimento. ¿Por qué? Porque en lugar de recordarme todo el daño que me provoca, estoy recordando todo el placer que también me provoca. Y no podemos culpar a Dios, y no podemos culpar al mundo, y no podemos culpar a nadie, porque quienes estamos alimentando la mente y el corazón de los deleites del pecado somos todos y cada uno de nosotros. Y por eso perdemos la batalla tras batalla tras batalla, y nos llegamos a desesperar, y mucha gente ha dejado el camino porque dice: yo no puedo, el pecado es más poderoso, pero no te estás dando cuenta que tú eres quien lo empodera. Que el pecado esté en ti porque tú eres quien le abre la puerta, quien lo invita, quien lo consiente. Si a usted le hicieran eso, usted dígame si se iría del lugar donde se lo hagan. Usted está ahí muy tranquilo. Así el pecado. Porque estamos haciendo memoria constante de las cosas.
Génesis, por favor, Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. El principio del pecado en el hombre. Adán era un hijo de Dios. Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero Caín ya fue formado conforme al hombre carnal, sin Dios, porque ya su padre Adán ya había sido desechado de la presencia de Dios. Dice la palabra, Génesis 4 del 1 al 7, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Caín significa voluntad de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se airó, se enojó, se turbó Caín por envidia. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y mire cuál es la respuesta contra el pecado. Si bien hicieras, el pecado es bien para nuestra vida, ¿por qué lo recibimos como algo bueno? ¿Por qué lo tomamos como algo bueno? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, no está dentro, está fuera de ti. Pero con todo eso, con que esté fuera, lejos de ti, a ti será su deseo. Él te seducirá, te engañará, te hará creer, te convencerá de que es mejor el placer que puedes sentir que las consecuencias. Será su deseo, y aún así, miren la palabra de Dios. Esto es una ley de Dios. ¿Qué dice ahí? Y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes echarlo, que depende de ti si se va o se queda. Tú eres quien lo recibe nuevamente, quien lo alimenta, quien lo sustenta, quien lo abraza, quien lo cobija. ¿Por qué? ¿Qué comienza diciendo ahí el versículo 7? Porque no estás haciendo el bien. Quizá no estás haciendo el bien por ignorancia, tal vez. Bendito sea Dios. Pero si tú sabes que está mal, y dice el Señor que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es contado como pecado. Si tú sabes que el pecado está en ti y lo sigues tolerando, estás haciendo mal y su deseo será para ti. Pero el día en que tú digas, Señor, hasta aquí este pecado, sáname, te ruego, Señor, que me sanes, que sanes este miembro, mis ojos, mis oídos, o tal vez hasta mi cuerpo entero. Porque la debilidad del pecado es el cuerpo. Porque el cuerpo sucumbe ante las ofertas del pecado. ¿Dónde está entonces mi enfermedad? En mi cuerpo. Aunque no me duela, aunque yo vea que todos mis miembros funcionan de una manera, digamos, normal o sana, yo tengo una enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado se sigue burlando de mí, porque sigo haciendo, como decía Pablo, lo que no quiero hacer. Yo necesito una sanidad. Yo voy a clamar a Dios por una sanidad. Si es que te interesa vivir sin pecado en tu vida. Y si es que estás dispuesto a pagar el precio, amado hermano,
Y el precio para poder vencer al pecado, y te lo voy a decir, es que todos los días tomes tu cruz, te niegas a ti mismo y sigas al Señor Jesucristo. Todos los días. Ese es el precio para vencer al pecado. Que tú digas no a tus planes, a tus propósitos. Que si tú tienes, yo quiero que usted entienda esto. No es que yo quiera hacerlo preso de su casa. O que pueda parecer que porque yo no lo busco, quiero que usted no lo busque. No. Tal vez usted tenga la oportunidad de salir, convivir con su familia, un parque, no sé, en alguna plaza, salir a comprar. Pero siempre, ¿por qué no acudir a nuestro Padre? Señor, permíteme salir. Señor, yo quiero llevar a mi familia a comer, a pasear, a desestresarnos, a cambiar de ambiente. Señor, permíteme hacerlo, pero siempre bajo tu resguardo, tu protección, tu cobertura. Para que si de algo me he de contaminar del mundo, Señor, cuando yo vuelva, tú me limpies. ¿Cree que Dios le va a decir no, ahí te quedas encerrado? ¿No dice el apóstol Pablo que todas las cosas que Dios nos ha dado es para que las disfrutemos? Pero para poder disfrutar de una manera sana y santa necesitamos que Dios nos acompañe. Que Dios nos permita hacer las cosas. Que Dios nos conceda, como hace rato escuchábamos, esta bendición. Que nos llene, nos rodee. Que nos acompañe en nuestro salir, en nuestro regresar, en la noche, en el día. Pero tomamos decisiones o la decisión de salir ignorando a Dios. Y vienen las consecuencias. Nos deleitamos, le damos rienda suelta a nuestra carne y el pecado está a la puerta, esperando, solamente esperando a que nosotros abramos poco para comenzar a entrar. Y mire cómo Dios nos muestra que el pecado no aparece y nos sorprende súbitamente, y que aunque tiene fuerza y poder sobre nosotros, no es más poderoso para vencernos. Dice el Señor, a pesar de todo, de tu propia maldad, porque es tu maldad, a pesar de eso, yo te doy un poder mayor sobre tu pecado. Yo te doy una fuerza mayor contra tu pecado. Pero necesitas hacer lo bueno. Y es ahí donde nos cuesta trabajo. En primera, aceptarlo, y en segunda, ponerlo por obra. Cuando el pecado ha sido consumado, es decir, se ha manifestado en obras, ya perdimos la batalla. Vaya por favor al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17. En el nombre del Señor Jesucristo. Santiago 1, del 13 al 17. Yo le voy a, o si usted la tiene, para que lo entienda más profundamente, le voy a leer esta versión, y si no la tiene se la recomiendo, es la versión Reina Valera contemporánea. Amén. Dice la palabra desde el 12, versículo 12 al 17, dice: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario,
Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen, no culpen a nadie, no se engañen diciendo que no lo pueden vencer o que es más poderoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? ¿De dónde tenemos que pedir? ¿A quién? Nuestro socorro, nuestra ayuda, sino al Padre. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Aquí el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos muestra una vez más, nos confirma que el pecado, tú no puedes estar yendo a la presencia de Dios a culpar a nadie, ni mucho menos a victimizarte, decir, Señor, es que ya lo intenté y no puedo. Pues claro, Dios dice por medio del apóstol Santiago que todo, que todo don y toda dádiva perfecto desciende de lo alto. No lo tienes que ir a buscar con el hermano, con el pastor, porque es profeta, porque es apóstol, porque tiene la iglesia más grande, porque es el más humilde, el más sencillo, el más sincero. No. Puestos los ojos en Jesús. Señor, tú eres el único que puede sanarme, que puede darme la fuerza, la autoridad, lo que no tengo y necesito para vencer al pecado, para echarlo de mi vida, para sacarlo, para desterrarlo de mi cuerpo, de este miembro, Señor, con el que juega y me manipula y me engaña y vuelvo a caer. Con nada más, amado hermano. Con ningún otro remedio, ni método, ni té, ni pastilla, ni inyección, ni ungüento, tú lo vas a lograr. Porque lo perfecto, lo que tú necesitas, tiene que descender. Tiene que caer sobre tu vida, tiene que venir del Padre. Por eso el pecado nos sigue ganando. Porque seguimos luchando con nuestros medios, con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, y el pecado se burla y se va y te deja un ratito pensando, engañándote, haciéndote creer que lo has vencido, y al rato vuelve a tocar y tú le vuelves a abrir. Y estamos, como le vuelvo a repetir, tropezando con la misma piedra. Y mire lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Santiago. Son nuestros propios pensamientos. El pecado puede y debe ser vencido mientras son solo pensamientos. Si nosotros queremos vencer al pecado cuando estamos actuando, como le decía hace un momento, cuando usted está haciendo lo malo, no tiene conciencia, no piensa, usted solamente se está deleitando. Ya el pecado ya le ganó, ya se enseñoreó de usted, ya lo está manipulando. Ya no se puede hacer nada. Ya usted va a entrar en conciencia hasta que el pecado se vaya, se burle de usted y diga, ya jugué contigo, ya te hice hacer lo malo, ahora te dejo con tu Dios y tus cuentas. Pero el pecado se debe vencer mientras son solo pensamientos. Reprender nosotros esos pensamientos. Cuando ya se vuelven acciones, ya no queda sino solo aceptar la paga del pecado. Porque dice Dios en su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Cometiste un pecado, tendrás que pagar las consecuencias. No vas a morir. La semana pasada hablábamos del amor que Dios tenía con David, que era un hombre que se conformaba con lo que Dios le daba
Y por eso Dios lo amaba tanto. Y cuando David comete un pecado de muerte, el Señor le dice, no vas a morir, pero las consecuencias las vas a pagar. Y usando ese mismo ejemplo, le voy a decir algo. Otro tuvo que pagar por el pecado de David. Alguien tuvo que ocupar el lugar de David para que David no muriera. ¿Y sabe usted quién fue? Su hijo recién nacido. Un inocente tuvo que pagar por la culpabilidad de su padre. Por eso es importante que nosotros entendamos, le presentemos batalla al pecado cuando está en nuestros pensamientos, cuando nos está aconsejando, cuando el mosquito está... Es el pecado que está en la noche. Por eso cuando antes de dormir nos cubrimos con la sangre de Cristo el pecado, el espíritu de muerte pasa de largo, porque Jesucristo, lo decíamos en la semana, es nuestra Pascua que ya fue crucificada. Ya no hay demonio que venga a susurrarte en la noche. Ya no es el mosquito. Porque la sangre de Cristo hace que el espíritu de muerte pase de largo. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros no reprendemos esos pensamientos, si les damos libertad, vamos a terminar pagando las consecuencias que el pecado ha traído. Y esto sin olvidar, sin ignorar que la misericordia de Dios nos ofrece una gracia, un favor desmerecido. Y mire, por increíble que esto parezca, el pecado nos aleja de Dios, pero también el pecado nos acerca a Dios. Dios lo usa para acercarnos. No nos manda Dios a pecar, le aclaro. No, Dios no nos manda a pecar, pero si pecamos, Dios usa ese pecado para traernos a Él. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables, porque así como aquellos que culparon a María Magdalena, nos sentimos acusados por nuestra propia conciencia, y para tener paz vamos al único que tiene poder, autoridad para perdonarnos. Por eso el pecado también nos acerca a Dios. Cuando no podemos soportar más la suciedad de nuestra alma, por la contaminación del pecado, el Espíritu nos impulsa al amor de Dios, que nos ofrece limpiarnos de nuestra maldad. Pero no solamente limpiarnos, también Dios nos ofrece sanidad. Sanidad, el ser sanados, para que ese miembro no vuelva a tomarlo el pecado. No evitamos las consecuencias, sino la paga, que es separarnos de Dios y poder acercarnos al Padre sin mancha. Vamos a pagar las consecuencias, pero Dios dice, yo te amo tanto, no te puedo recibir, pero te ofrezco limpiarte para que tú te acerques a mí sin mancha. Primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Mire que no está diciendo limpiarnos o sanarnos del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de nuestra maldad, pero necesitamos que el Señor mismo nos sane de nuestros pecados. Una cosa es ser limpiado y otra cosa es ser sanado, aunque no deben separarse. ¿Qué sucede cuando normalmente tenemos un accidente y sufrimos una herida? Vamos al médico, ¿qué es lo primero que hace? ¿Nos avienta la pomada? No, primero limpia. Primero limpia el área. ¿Para qué? Para que no se contamine, para que el medicamento que va a entrar no entre con la suciedad con la que se ensució. Asimismo, una cosa es ser limpiados
y otra cosa es ser sanados. Por eso el apóstol Pablo nos da una dirección maravillosa en su carta a los romanos y dice que de las cosas que vemos podemos entender las que no vemos. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. Lo leímos hace un momento en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, dice que las cosas celestiales, que las cosas terrenales, son solo figura y sombra de las celestiales. Las terrenales son figura y sombra de las celestiales. Asimismo, lo material es un reflejo de lo espiritual. Yo necesito primeramente limpiarme para poder sanar. Señor, yo vengo a confesarme. Vengo a reconocer mi pecado. Si el Espíritu Santo pone en tu corazón lo que hiciste, decláralo. Pero cuando tú te declaras culpable, no pecador, sino alguien que ha pecado, un pecador practica el pecado. Tú pecaste, tú te dejaste engañar o te engañó, cometiste el error, pero tienes la gracia de Dios que te acepta mediante la purificación por medio de su sangre. Aquí estoy, Señor, para que me limpies y me sanes del pecado. Para que la próxima vez que yo venga a ti, Señor, sea en amor, para darte gracias, porque quiero estar contigo, porque quiero recostarme en tu pecho, sentir tu abrazo, tu caricia. Señor, yo no quiero venir a llorar porque te he fallado. Yo quiero venir a llorar porque eres mi Padre, porque estás conmigo, porque no me abandonas. Yo quiero venir a darte gracias, no quiero venir a pedirte perdón. Por eso yo te suplico, límpiame y sáname de mi pecado. Yo quiero ser sano. Antes de que este hombre fuera sanado por el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Si vas a ser sano, tienes que cuidar tu sanidad. No le dijo, te voy a sanar porque a mí se me antoja. No lo leímos, pero si usted lee un poco antes, el Señor antes le pregunta, ¿quieres ser sano? Parecería una pregunta absurda, por supuesto. Oye, tengo 38 años enfermo, ¿tú crees que no quiero ser sano? ¿Para qué? ¿Para que te acontezca algo peor? ¿Y sucedió en ese hombre? Lo sanó el Señor y fue y cometió una barbaridad tremenda. ¿Quieres ser sano? ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para servir a Dios o para volver a servir a tu pecado? Hay que tener conciencia, amados hermanos. Si vamos a pedirle una sanidad a Dios, primeramente convenzámonos a nosotros mismos de que tenemos que mantener esa sanidad. Que Dios nos va a demandar todo lo que nos dé. ¿Te sané y para qué? ¿Qué hiciste? Yo he llegado a pensar, lo platicaba hace un tiempo con mi hijo, le decía yo creo que Dios no ha permitido que el ser humano verdaderamente encuentre medicamento contra algunas enfermedades como el cáncer, como el SIDA, porque lo primero que van a hacer es eso. Una persona que sea sanada del SIDA, ¿qué es lo primero que cree que va a hacer? Darle gloria a Dios, alabarle, adorarle, a bendecirlo. Gracias, Señor, porque usaste a los hombres y por ello, Señor, hay un medicamento que me limpió y me sanó y ahora te ofrezco mi cuerpo. Pues ahora no importa cuántas veces me enferme, solamente voy al remedio. Y en lugar de un bien, hay un mal. Verdaderamente no hay conciencia de lo que vamos a hacer, de lo que estamos pidiéndole a Dios. Por eso Dios nos invita en esta mañana a hacer conciencia, estar conscientes. ¿Quieres ser sano?
Porque cuando hayas sido sanado, el pecado irá tras de ti. El mal irá tras de ti. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quieres ser sano? El diablo va a ir a andar detrás de ti. Pero no temas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Quieres ser sano? Respóndele al Señor en tu corazón, para que no vuelvas a caer como este hombre, sino tomemos el ejemplo de María Magdalena y le sirvamos a Dios el resto de nuestra vida. ¿Qué es la conciencia del pecado? No es solamente entender, saber anticipadamente las consecuencias que traerá nuestra vida, dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, etcétera, sino la muerte por conciencia de pecado es entender que la muerte por el grande amor de Dios, con el que Dios te ama, para que tú no mueras, ¿sí? Alguien tiene que tomar tu lugar y morir por ti. Tener conciencia de pecado es que tú sepas que el amor de Dios, como vimos hace un momento el ejemplo de David, el amor de Dios no te va a matar, pero alguien tiene que morir por ti. Alguien tiene que ocupar tu lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir sí o sí. Es una ley. No se puede cambiar. No se puede transformar. Eso es tener conciencia de pecado. Cuando yo peco, estoy mandando a la muerte a alguien. No voy a ser yo porque Dios me ama, pero yo estoy directamente ejecutando a alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Y esa persona que está dispuesta a morir por ti, cada vez que tú dejaste que tus pensamientos te engañaran, esa persona es Jesucristo. Y si ya es difícil pensar, cuando vemos lo más aproximado de esta película, La Pasión de Cristo, véala, 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 véala. Literal, véala tan las veces que yo le dije, para que eso se grabe en su corazón. Cada vez que usted peca, Él tiene que sufrir lo mismo. Por nuestro egoísmo, por nuestra ignorancia, por la dureza de nuestro corazón, Jesucristo tiene que tomar nuestro lugar, porque el amor de Dios no le permite que nosotros vayamos a esa cruz. Cada vez que le damos libertinaje a nuestra mente para generar pensamientos pecaminosos y perversos y los llevamos por obra espiritualmente, crucificamos y matamos a Jesús. Es decir, en su espíritu Jesucristo vuelve a sufrir y padecer todos los dolores que sufrió en aquel tiempo. Él los vuelve a sufrir en su espíritu, ya no en su cuerpo, ya no en su carne, pero sí en su espíritu. Las heridas y los dolores en la carne sanan en un tiempo. ¿Cuántas veces nos lastimamos y pasa un tiempo y después ya ni siquiera la herida queda y se nos olvidó? Pero cuántas heridas hemos recibido espiritualmente, se van hasta nuestro corazón y las recordamos durante mucho tiempo y nos duelen. Eso es una herida en el espíritu. Y Jesucristo la tiene que soportar cada vez que tú y yo, por pereza, por flojera, por maldad, por lo que tú quieras, por tu propio egoísmo, no reprendiste al pecado cuando estaba tocando a la puerta de tu corazón.
Cuando estaba llamando a tu mente, cuando estaba, mira, ve, haz, levántate, olvídate de tu Dios, diviértete, para eso tienes, para eso trabajaste. Olvídate de los pobres, tú te lo mereces. No escuches a Dios, ¿por qué les vas a dar? ¿Por qué les vas a compartir? Déjalos, cada quien que busque lo suyo. Tú deleítate en lo que tú tienes. Olvídate de la Biblia. Endurece tu corazón, entenebrece tu mente con el celular. Hazte insensible. Al final de cuentas Dios te va a perdonar. Tú no escuchas todo eso, pero por tus frutos lo conocerás. ¿Quieres saber quién te habló durante la noche? Mira tus acciones en el día. ¿Quieres saber quién está ahí en tu almohada oculto? ¿Quién te visita durante la noche mientras tú duermes? Mira lo que haces en el día. Por tus frutos lo conocerás. Y qué tremendo. Y qué tremendo cuando Dios trajo a mi vida y a mi corazón, a mi mente, entender que el Señor Jesucristo sigue sufriendo. Que el Señor Jesucristo sigue soportando esos azotes, esos insultos, esos escupitajos cada vez que nosotros no queremos reprender esos pensamientos. No va a pasar nada. Ay, estoy fantaseando. ¿En qué daño a los demás? Hay alguien que va a pagar el precio de tu pecado. Hay alguien que sigue pagando el precio de tu pecado, aunque ahora lo sufre. Y tú mismo, tú misma, sé testigo, sé juez. ¿Qué duele más? ¿Cuántas veces no preferimos que nos golpeen a que nos insulten? Dice el libro de los Proverbios que hay palabras que son como espadas. Un golpe nos duele si nos tocamos, cuando nos lo dieron, cuando comienza a enfriarse, si nos tocamos. Pero sabemos, estamos conscientes que pasará el tiempo y se borrará. Pero cuando ese golpe fue a tu corazón, cuando esa herida fue más profundo y llegó a tu alma, va a tardar mucho en sanarse. Eso estás haciendo con Jesucristo. Estás tomando ese flagrum, se llama o se llamaba, con lo que lo azotaron. Estás tomando ese clavo, ese martillo y poniéndolo en la cruz. Estás diciéndole, si eres hijo de Dios, bájate y sánate a ti mismo. Eso es tener conciencia del pecado, amado hermano. Que cada vez que pecamos, llevamos a la cruz a Jesucristo, a que vuelva a padecer en su espíritu los mismos dolores y sufrimientos que padeció. No se trata de ti. No se trata de lo que tú vas a sufrir. No se trata de evitar las consecuencias para ti, sino de que tú entiendas que siempre por tu pecado alguien debe de morir. Un inocente debe morir. Porque tú eres pecador. O porque tú pecaste no eres inocente. Pero alguien inocente debe de morir por tu pecado. Eso es tener conciencia del pecado. El mal que yo haga, otro lo pagará. Y siempre será el mismo. El Señor, el que te ama, el que fue a la cruz por ti, Jesucristo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando recordamos algo que nos causó mucho dolor? ¿Cómo trabajamos nosotros en nuestro interior para olvidarlo,
para no volver a sufrir, para no volver a soportar tan terribles dolores. Siempre estamos buscando no recordarlo. Cuando alguien nos hizo tanto daño, lastimó tanto nuestro corazón, el único antídoto, el único remedio para que ese corazón sea sanado es no recordar lo que nos hicieron. Si nosotros lo recordamos, empezamos a sufrir, a llorar, a lamentar. Pero cuando no lo recordamos, mientras no está en nuestra mente consciente, no sufrimos. Lo mismo el pecado. Si no recordamos sus placeres, sus deleites, no lo vamos a retener. Así debemos trabajar contra el pecado. Cuando hemos sufrido, trabajamos para olvidar, para no recordar, para no volver a sufrir en nuestro interior ese dolor tan terrible que sufrimos y no lo recordamos. Por eso Jesucristo, el día de hoy yo te hablo en el nombre de Jesucristo, en el Espíritu Santo de Jesucristo, yo te digo hoy, no peques más. Ya no peques más, porque me haces sufrir, porque abres mis heridas, porque abres mis llagas, porque lastimas mi corazón, porque me duele, porque yo soy el Cordero de Dios. No hay nadie más, no hay otra persona más. Y cada vez que tú pecas, vuelves a lastimar a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado, molestado, querido haber vivido ese tiempo y decirle a aquella persona, aquellas personas que entregaban a Cristo, que le escupían, que lo lastimaban, quisiéramos haber estado ahí para defenderlo y no nos damos cuenta que somos nosotros también? En aquel tiempo fue en su carne, hoy es en su espíritu, porque el espíritu vive. Yo creo que el Señor Jesucristo diría, pues háganselo a mi cuerpo, total, algún día sanará. Pero en mi espíritu me siguen lastimando. Por esto el mensaje de Dios para tu vida hoy es: no peques más. Me lastimas, me hieres. Tu pecado es contra mí, porque yo soy el que tiene que pagar las consecuencias. No tú, porque yo te amo. No voy a permitir que tú lo sufras. Lo voy a sufrir yo, pero sabe una cosa, me duele. Me sigue doliendo. Me sigue lastimando. No han cambiado en nada. Es hasta mi espíritu. Tener en conciencia que Jesucristo es el que va a pagar el precio de tu pecado y de tu maldad, te va a ayudar a vencer tu pecado. Que tú te recuerdes siempre. No porque alguien va a morir por mí. No porque Jesucristo va a volver a sufrir. No. Cuando el pecado te esté diciendo, mira, no pasa nada, tú dile no. No porque alguien tiene que morir por mí. No porque alguien va a sufrir por mí. No más. No peques más. Dios no nos manda a hacer algo que no podemos y dice, no peques más, es porque puedes. Y porque Dios te está pidiendo, ya no lo hagas sufrir. Ya no me hagas, por favor, soportar más esos dolores que ya soporté. Como si Dios clamara diciendo, ten misericordia de mí. Escúchame, me estás lastimando. Ya, por favor.
Dios nos guarde de algún día cansar y agotar su paciencia. Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4, verso 22 al 32. Dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu vivo de aquel que pagó y de aquel que sigue aceptando sufrir por ti. Si en verdad le han oído, si hoy en verdad le has oído y han sido por él enseñados, si tú has tomado esta palabra de Dios conforme a la verdad que es en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron señados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Dios nos perdonó porque Jesucristo aceptó ocupar siempre, no nada más en aquel día en que fue crucificado. Si Jesucristo es Dios y es eterno, sus decisiones son eternas. Y Él tomó la decisión de ocupar siempre tu lugar, de aceptar sufrir todo lo que tenga que sufrir cada vez que tú y yo cometemos pecados. ¿Por qué? Porque no queremos renovarnos en el poder de la mente. No queremos repetirnos a nosotros que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que aquí todo ha sido renovado por Cristo. Y que Jesucristo ninguna comunión tiene con el pecado, ninguna relación tiene con el pecado. ¿Quién de ustedes me puede inculpar de pecado?, dice el Señor. Y si nadie puede hacerlo, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no crees que yo te he dado el poder para que eches fuera el pecado de tu vida? ¿Por qué lo sigues reteniendo? ¿Por qué lo sigues culpando? ¿Por qué te sigues haciendo menos y lo sigues haciendo más? ¿Por qué razón? Porque tú no estás pagando las consecuencias verdaderamente. Tú te sientes mal. Y te sientes mal porque el Espíritu Santo, no te habías dado cuenta, pero el Espíritu Santo te está diciendo: yo pagué por tu pecado. Otra vez fui azotado, otra vez fui escupido, otra vez fui burlado, porque tú no escuchaste mi voz. Porque tú no te cubriste con esa sangre, porque no sigues el consejo que yo te pongo para tu vida. Y vino el diablo en la noche, sabiendo tu debilidad, y te habló. ¿Y qué pasó? Volviste a caer. ¿Por qué? Porque tú no estás pagando las consecuencias. Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, del verso 10
al verso 22. Dice el Espíritu Santo: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verdaderamente no tiene la preeminencia en nuestra vida, no tiene la preeminencia en nuestra mente y en nuestro corazón, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Pero lamentablemente seguimos el ejemplo de aquel que el Señor le dijo: vete y no peques más. Y pareciera que el Señor le dijo: mira, has sido sanado, vuelve a lo que hiciste, tienes otra oportunidad para volverte a enfermar. Por eso es que el Señor en este día nos muestra dos ejemplos distintos de una misma sanidad. Pero Dios te presenta uno y te presenta el otro, para que tú decidas en tu libertad qué ejemplo vas a seguir. ¿El ejemplo del paralítico o el ejemplo de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? La gratitud es un don de Dios que tenemos también que pedirle a Dios. Señor, ayúdame, dame el don de la gratitud. Quiero ser agradecido, quiero agradecer con obras la misericordia que me ha sido dada, el perdón, la sanidad de mis pecados, para no lastimar. Yo le dije al Señor, para que tu nombre no sea blasfemado por mi enojo, por mi ira. Señor, sepárame de este hombre, o llévatelo o llévame. Llévamelo a otro trabajo o ponme en otro trabajo. Y Dios aceptó eso porque le parecía justo. Señor, para que yo no vuelva a causarte dolores espirituales, para no volver a contristar a tu Espíritu Santo, Padre, límpiame y sáname de este pecado, para poder cumplir con tu mandamiento que haces hoy: no peques más. Yo necesito que tú hagas algo más en mi vida, en mi mente. Ayúdame a estar consciente del pecado. Ayúdame a no abrirle la puerta de mi corazón
para que tú no vuelvas a recibir esos azotes, esos insultos, esas ofensas, esos clavos en tu cuerpo, en el cuerpo de tu Espíritu Santo. A quien ignora o no le importa su pecado, peca deliberadamente y juicio atrae para sí mismo. Hebreos capítulo 10. Si tú tienes en poco el consejo que hoy el Espíritu Santo te está dando, si nada más lo estás recibiendo y ni siquiera te preocupas por practicarlo, por orar, como hoy el Espíritu está hablando a tu vida, vas a ser culpable delante de Dios. Hebreos capítulo 10 del 26 al 32 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿hoy qué has recibido? Hoy has recibido el conocimiento de la verdad. Ahora ya sabes que Jesucristo sufre cada vez que tú pecas. Y si lo sigues haciendo voluntariamente, ya no queda más sacrificio por tu pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que van contrarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. En lugar de recordarte, en lugar de usar tu mente, tu memoria, para recordar los placeres del pecado, recuérdate que alguien tiene que morir. Un inocente tiene que morir por tu culpa. Un inocente tiene que pagar por tus pecados. Y le vuelvo a repetir, ojalá fuera uno y mañana otro y luego otro. Pero lamentablemente siempre será el mismo. Porque es el único que tomó la decisión de decir sí. Sobre mí caiga el precio de tu paz. Yo llevaré el precio de tu culpa. Y estoy dispuesto a llevarlo todo el tiempo. Cada vez que tú caigas, yo sufriré. Eso recuérdatelo, amado hermano. Eso tenlo en tu mente, eso repítelo, haz planas. De verdad te puede parecer ridículo, Pero ¿cómo usted aprendió? Bueno, hoy día es un tiempo triste y lamentable. Pero quienes somos ya de 50 para abajo, ¿cómo aprendimos? Debo respetar a los mayores, debo respetar a los mayores. Y 100 veces no debo contestarle a mi mamá, no debo contestar. Era tanto que tú lo repetías que se grababa en tu mente y en tu corazón. Y nosotros, bueno, al menos yo, muchas cosas aprendí así. Y si ese es un recurso, un método, un medio que te va a ayudar a recordar que Jesucristo va a pagar por tu pecado y por tu maldad, ponte a hacer 200 veces. Jesucristo paga por mi pecado y mi maldad. Jesucristo paga por mi pecado y mi maldad. Y me vienes y me dices si va a servir a tu vida o no. Imponte un autocastigo, una autodisciplina, y verás que te va a dar resultados. Por muy ridículo que te parezca, no, yo ya no estoy para eso. Pues no estás para eso, pero sí estás para lastimar al Dios que te ama. Al Dios que te creó, al Dios que hoy sopló aliento de vida,
al Dios que pasó por encima, por alto, al Dios que ignoró tu pecado, para que hoy recibieras conocimiento de la verdad y lo pusieras por obra. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de Dios vivo. Mantén siempre en tu corazón y en tu mente, recuérdalo siempre, que el pecado trae castigo y que otro sufrirá el castigo, sufrirá por ti, padecerá en tu lugar, y ese no tiene otro nombre más que Jesús, y siempre será el mismo. El que muere o está muerto no descansa en paz. Escucha esto que Dios me habló. El que muere o está muerto no descansa en paz, sino vive en tormentos. Vive en tormentos. Jesucristo lo sufre en su espíritu por ti cada vez que te olvidas de Él. Por esto recuerda sus palabras que hoy te trae a tu mente y a tu corazón. No peques más. No me hagas sufrir más, dice el Espíritu Santo del Señor. Terminamos ahí mismo. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, por favor. Hebreos 9, del 24 al 28, dice el Espíritu Santo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está escrito, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero sigue sufriendo las consecuencias, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Por último, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 18, dice la palabra del Señor. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida, ¿quién es la vida? El que quiere amar a Jesucristo y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios, el Señor suyo, el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, sean avergonzados los que calumnian
su buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor sigue vivo y su espíritu sigue sintiendo lo que tú y yo le provocamos cuando, cegados por nuestro egoísmo, buscamos satisfacer las necesidades, bueno, no las necesidades, sino los placeres y los deleites que el pecado todo el tiempo nos va a estar ofreciendo. La pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es la misma que le hizo a aquel hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio de tu pecado y de tu maldad verdaderamente? ¿En verdad quieres la sanidad de Dios? Hoy Dios te la ofrece. Hoy Dios te la brinda. Hoy Dios está dispuesto, amado hermano, amada hermana, a dártelo sin pedirte nada a cambio. Lo único que tú tienes que hacer, y Dios no te obliga, porque está dispuesto a volver a sufrir por ti, es mantener esa sanidad que Dios te ofrece en esta mañana.